Benvenes a todos e a todos sentama un nuevo programa de Alderiques de Asturias. Esta estalla especial que nomamos Güey Aldericamos con. Neste caso, encuéntrase con nos una persona que va a contarnos cuestiones de informática y además una cuestión o una nueva, digamos, herramienta que nos pesa por la vida. Trátase de Marcos Costales. Marcos Costales, muy buenos y muchas gracias por estar con nos. Muy buenos y gracias a vosotros. Como veis, encontrámonos en lo que son los estudios de Conocer Asturias, uno de los que fai posible estos productos multimedia que facemos entre Conocer Asturias, Iniciativa Pueblo Asturiano e Info Asturias. Vamos a entamar, Marcos, porque vamos a falar de lo que era un nuevo proyecto. Neste caso, trátase de un buscador tipo Google, que tiene el mato de Atopa. Bueno, pues préstanos, porque si nomen asturiano, fuiste un poco el encargado de asoleyalo, de facelo. Lo primero, para la xente, sabes que hai xente que esto de la informática cuesta aí un poquitín. ¿Qué é Atopa? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, pues Atopa, dijiste tú muy bien, y es como un Google, porque al final la xente, para allá incluso Google y Internet, o sea, ellos, si no ven Google, piérdense. Entonces, Atopa hay un proyecto personal, ¿va? No hay una empresa, digamos un hobby. y una página web en la que tú entres, en atopa.info, y ahí puedes poner algo para buscar. Algo que sea asturiano, y es decir, puede ser páginas web en asturiano o pueden ser páginas web en castellano, pero que traten de Asturias, o en inglés también, que traten de Asturias, ¿vale? Y tiene el enfoque de situarnos un poquitín y atopar información asturiana, no como pueda ser Google, que al final tú busques algo y pierdes con tantas páginas web que tiene. Claro, o sea, que un poco, tú lo que hiciste o tentaste hacer o tentes hacer un poco lo que dir a lo concreto en asturiano, ¿no? Digamos, o sea, para que fuera como más específico en asturiano. Digamos, vamos a decir a la gente atopa.info y a partir de ahí, ¿cómo, para seguir afondando en la cuestión, cómo discurres el hacer esta herramienta? ¿Cómo? Bueno, pues sale de una necesidad personal que ¿dónde puede haber una noche celta este fin de semana? ¿No? No lo sabes, y si pones en Google Pocea y atopes 1000 webs que falen de la playa y de la Carballera y de todo esto, al final no atopes que va a haber este día. Entonces dije, joder, hay un montón de webs. Prestaríame el camino primero y era hacer solo de páginas web en asturiano, pero tú no sabes cuando una página está en asturiano no la navegáis, debería de tener un código interno. ¿Qué pasa? Si no tienes ese código, al final tienes que ya ver qué palabras tienen dentro y más cosas. Entonces, de ahí salió la idea de atopar la información que tenemos cercana, la nuestra, digamos. Sí, nada más, préstame mucho por eso, porque ya verás la información a lo nuestro y es lo que intentamos nos hacer también con este tema de radio y televisión, pues todo eso. Otra cuestión hiper importante, según la información que manejamos, básase todo en software libre, ¿no? Al 100%. Al 100%. Bueno, explica un poco a la gente eso de software libre, porque todo el mundo ya sabe, el Windows y todas esas historias. Que Marcos, como persona que estás metida en este tema de informática y que ya te digo que hay personas que cuesta un poquitín, que cuéstanos un poquitín, ¿qué es esto de software libre? ¿Qué diferencias hay? ¿O qué es Windows y todas esas historias? Vale, bueno, primero voy a decir que uso, ¿vale? Que es justo para los que hicieron todo ese software. Lo que uso es Ubuntu como sistema operativo, el que está por debajo haciendo todo el trabajo, y uso Spider, que es un software de un buscador, pero además de un buscador también es un rastreador. Y es decir, son dos programas. Uno de ellos va de web en web, buscando los enlaces y registrándolos. Y es decir, yo voy ¿a qué te puedo decir? Dime una página, no sé. Asturias.com. Asturias.com, vale. Va a Asturias.com. Y él agarra todos los enlaces que tiene Asturias.com y eso contenido se lo queda. Y de todos los enlaces salta a ellos. Ve que tienen y se los va quedando si cumple los requisitos de que sea en asturiano o que fale de asturiano, digamos. Vale, eso es lo que fa el programa, el rastreador. Y luego está el buscador, que es lo que la gente ve, que tú pones Asturias y ahí lo que él va a la base de datos
y dices, vale, está buscando Asturias, que tiene la base de datos de Asturias, y te muestra los resultados. Sí, lo que lleva esa casina tan típica de guetar, ¿no? Es ahí lo que la siente, digamos, huella en un primer momento, ¿no? Porque está muy avezada, además, lo que decías, al Google, ¿no? Y es como el atopa y por lo que tuvimos ahí un poco moviéndonos por la red, pues que ya algo asemella, ¿no? Una casina de guetar, ¿no? Exacto, pero bueno, el trabajo duro faelo el rastrador, digamos, ¿vale? Y luego, bueno, hay un poquitín más como Bootstrap, bueno, cosas que es así, pero bueno, digamos que esos dos son los principales. Lo del software libre, ¿qué es el software libre? ¿Acaso hay software esclavo? Ya. Libre y que tú puedes usarlo sin torga para lo que tú quieras, digamos, ¿vale? Por resumirlo muchísimo. Y diciendo eso, hay situaciones en las que el software libre plantease de una manera o de otra. Por ejemplo, puedes usarlo para ti, o puedes usarlo para la administración, o puedes usarlo para la educación, o puedes usarlo, yo qué sé, para mirar cosas. Oye, el problema es que cuando llega algo público, yo camiento que el tema de que a veces sea gratuito, que no tiene por qué, pero bueno, a veces es gratuito, y es muy importante porque estamos con dinero público. Entonces eso de que el Principado gaste perres en licencias de Windows y de la Microsoft Office, dices tú, hostia, y el dinero público, si se necesita, vale, pero claro, en estos tiempos, si hay una alternativa que sea de balde, debería ser la que se usase, pero bueno. Por ejemplo, en la educación, si queremos inculcar valores de libertad, de que el escolín pueda llegar a casa y no haya tenido que piratear un software para poder hacerles prácticas, pues eso también es importante. Luego también tenemos la dependencia de una empresa. Es decir, si tú usas la Microsoft Office, vas a tener que usar la Microsoft Office siempre para ese documento. Quiero decir, cuando salió el DocX, que todo el mundo, joder, yo tengo la Microsoft Office, no sé, la 97, y no me abre el DocX, y tú, claro, no te la abre, ¿vale? ¿Y qué haces ahora? O tienes que mercar un ordenador nuevo porque entonces ya la Microsoft Office que tenías ya no figura en ese, y entonces digamos que te obliguen incluso a mercar un ordenador porque necesites lo último. Con el software libre todo eso no pasa. Y es decir, los formatos son abiertos. Si por ejemplo tú haces cartes con la LibreOffice y el día de mañana, por el motivo que sea, porque bueno, cualquiera, prefieres usar otro programa, muchos programas abren ese formato porque ya abierto. Entonces, todas esas cosas... Sí, porque además el OpenOffice está en asturiano también, sí, que todo ese Sofastur está trabajando per bien en historias de ese, el OpenOffice, que puedes instalarlo y que tienen, bueno, igual que un montón de restauradores. Falámoslo en el programa de televisión nuestro, en la Asturiana Rede, que falámonos Miquel de Sofastur, bueno, todo que es historia súper interesante. Pasa que sí, aprovecho que estás con nos aquí, Marcos, que la gente tiene un poco, bueno, la gente, digamos, de la calle, cuando va a mercar un ordenador y tal, viene con el Windows y prácticamente y tal, y tiene un poco de miedo de decir, voy a meter ahí un software libre. ¿Darías una mensaje de que la gente pierda un poquitín el miedo al software libre? Dirá, igual meto bichos o cosas, ¿no? Sí, por eso digo. Igual un salva de bichos al ordenador. No, por ejemplo, yo por ejemplo uso software libre primero porque es muy estable. Es decir, yo usé Windows muchísimos años, más de una década. El problema es que yo instalaba Windows y eso iba como un tiro. Pero luego tienes que instalar un antivirus, y eso ya empezó a ir un poquitín más lento. Y luego ya a los 9 meses Windows iba arrastrado. Y no hay culpa de Windows, hay culpa, yo creo, bueno, de que instales programas, desinstales tal, y el registro de Windows ahí empieza a ir mal y al final el ordenador va mal. Estas cosas en Linux son más rigurosas y no puedes andar jugando tanto con el sistema, digamos. Entonces, yo uso porque es estable, no, porque es fácil, o sea, Ubuntu es muy fácil, por ejemplo, tienes una barra en un YAW y calques en el programa que quieres usar. Y también es guapo, por no decirlo. Y aparte luego tiene más ventajas, como para no usar la lengua o... Sí, tan asturiano, sí, todas esas cosas. Entonces, lo principal para mí y eso, vamos, esos motivos. Tampoco evangelizar ni que haya una revisión. No, cada uno que use lo que necesite. A veces dices tú, yo necesito hacer un documento Word
muy compreso, pero mucho. O abrir los que ya tengo fechos de toda mi vida y necesito que queden clavados. Y esto, bueno, oye, usa Microsoft Office, no pasa nada. Por ejemplo, AutoCAD, yo necesito AutoCAD, bueno, pues usa AutoCAD, no, o sea, el ordenador es una herramienta para nos y el que se tiene que adaptar a nos a él tampoco, pero bueno, el 99% de la gente que lo usa y es para ir el correo, para ver una web y sí, que ahí sí que aparte que ahí ya tienes con un restaurador que puedes, que decirte, el mismo, el Mozilla, tienes la opción de Ubuntu, o sea, la imagen que va a huellar en la pantalla y es la misma, ¿no? Exacto, porque pienso yo, dígolo con, bueno, sin ser especialista en la materia, pero que el 90% de un usuario lo que está en una web, está en un restaurador, que si no está haciendo del 90% del tiempo, ¿no? Porque bueno, quieres ver la prensa, pero bueno, el restaurador es igual en Ubuntu que igual en Windows, y pues vamos a poner el Mozilla o el Chrono, todos estos, ¿no? Y además incluso si tú tienes Windows y no quieres cambiar de Windows, una forma lenta de ir averándote al software libre y ir instalando programas que admitan que sean libres, y es decir, yo puedo instalar Ubuntu o Debian o cualquier otro Linux así que sea libre, y yo puedo ahí tener Firefox, puedo tener la LibreOffice, puedo tener muchos programas, pero esos programas también los tengo disponibles para Windows, algunos, no todos, pero bueno, yo puedo instalar Firefox en Windows. Sí, o el OpenOffice, y el OpenOffice en asturiano, sí. Bueno, o LibreOffice, OpenOffice, que yo ya se me he llado, y pues yo puedo estar trabajando con software libre y el sistema operativo sería el único que quedase no libre. Claro. Pero y como un averamiento, cuando des el salto, si quieres darlo a otro sistema, ya te has avezado. Ahí está, sí. Exacto. Oye, si tienes dudas, oye, pues mira, por ejemplo, Sofastur o Ubuntu Asturias hacen muchos talleres de instalación, sí, en los que te muestren cómo furrura y tú lleves el ordenador tuyo y te lo instalen. Entonces, oye, si tú ves cómo tu furruat, si te convence, que te lo ponga. Además, algo, como llevar el coche al taller, sí. Te lo instalen y tú marches con él, y además, bueno, dan un sofito muy prestoso. Sí, no, están trabajando pero bien. No, precisamente por eso, aprovechando, porque lo de informática al día de hoy, ¿quién tiene un ordenador, un móvil, un smartphone? Porque hay un móvil y todo eso. Quería retornar a lo que es el tema de Atopa, como decíamos, este proyecto que asolellaste, que parece súper interesante. Los usuarios, imagínate que van para Atopa y quieren amestar o aportar una web que ellos parece interesante, eso pueden hacerlo también. Sí. De hecho, ahora mismo ya tengo como unas 600 webs amestadas, que son de donde entamo yo, donde entamo el rastreador. El rastreador entama en una web, por ejemplo, studios.com, como decías, y de ahí va saltando. ¿Qué pasa? No es solo una web donde entama y fina en ella, no, él agarra un listado y ahí a partir de ese listado va buscando. Entonces, tú cuando busques en esa página en la que ya topes resultados, si ves que en un dar que tú quieres, o dices, hostia, yo sé de una web que es muy prestosa y no está aquí, tienes ahí como añadir web, creo que lo tengo puesto. Carques en él y puedes mandar todas las webs que quieras. Entonces yo reviso esa mano yo, porque claro, ves gente que te manda cosas. Sí. O por ejemplo, una cosina que veo mucho y gente que me manda enlaces a studios.com. Studios.com, por ejemplo, yo tengo ya muchos enlaces añadidos, ¿no? Por ejemplo, tengo la portada o tienes entrevistas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo salto a entrevistas, él ya va a agarrar todas las entrevistas a Asturias.com. Si salta a la portada, va a agarrar todas las noticias de Asturias.com. Y la gente lo que te aporta son enlazos concretos. Exacto, un artículo, que ese artículo y el rastreador que se tiene que encargar de agarrarlo. No andar mezclando todos los artículos. Sí. Pero otra cosa de la información que manejamos, y que un poco, achismamos que la idea viene un poco de aquel buscador antiguo Bulos, ¿no? Bulos. Sí, que faló Fernando, director de Asturias, Fernando de la Fuente, director de Asturias.com, en ese primer programa televisivo que hicimos de Alderiques de Asturias, ¿no? Viene un poco de ahí, ¿no? Sí, yo creo que lo descubrí en la universidad, en el mítico Bulos, y yo creo que marcó una época en la que veías algo como Yahoo. Bulos era un indexador más bien, es decir, te ponía un listado de webs
fecho a mano, no era como Google, que y el que te va buscando por la web palabras o cosas. Este era como un lista, ahora como más como Yahoo más que como Google ulos. Y sí, y cuando desde que ya no tenemos ulos, yo creo que faltaba de aquí en lo que atopar información nuestra, digamos. Y después comentábate, Marcos, la xente de Güei tiene desde ordenadores, tablets, smartphone. Sí creo que estás bueno, la posibilidad de instalar este nuevo Atopa en de ellos sistemas. Cuéntanos un poquitín, porque la gente, claro, esto ya lleva una enguedella espectacular. ¿Qué podemos contar así, una esvilla a la gente de lo que de cómo estás trabajando esto para que se puedan atopar a topa? Eso, atopar a topa. Bueno, esto al final estamos en un tiempo de yocos, y refiérome. Bueno, voy a retrucarte primero, para que luego tapa Chrome y nada más, y para web. ¿Y por qué te digo esto? Porque había sacado una versión de Android, pero quité la pero ahora, y voy a decirte por qué. Porque tú haces una web, ¿vale? Pero lo que llegue de yocos, llegue que con esa web que hiciste, tienes que adaptar a Android. Entonces tienes que programar especialmente para Android. Tienes que programar igual para iOS. Entonces tienes que aprender también cómo se programa para iOS. Tienes que igual programar para Firefox OS. Y luego igual para Nokia el Windows 8. Tienes que también para el viejo Symbian y... Yo quería, sí. Es decir, al final, para ¿cómo se dice? Para también, luego ahora va a salir Ubuntu para móviles. Luego tienes escritorios, tienes sistemas operativos. Entonces eso ya decir, no, que va, o sea, yo siendo una sola persona no voy a perder miles de horas en programación, prefiero invertirles en mejorar la web y que la web sea adaptable a un ancho específico. Y es decir, que si tú visites desde un Android, el móvil, un Android, a topa vas a verlo más pequeñino, pero vas a verlo perfectamente desde el navegador web que lleva el móvil, o desde esa tablet, por ejemplo, vas a verlo perfecto, o desde un ordenador que tenga una pantalla así de grande. Entonces yo creo que prefieres mejorar el producto que no metete en un bardial espectacular y entamar caro, porque claro, cada empresa, digamos, informática dice, oye, yo saco este y el otro y el otro. Que es un enredo inmenso el que haces un producto hoy en día de una web y hacer una aplicación para 1000 dispositivos. Que hay un enredo lo de hacer una web y ya tienes que si sistemas operativos, que si tienes distintos navegadores, que si tienes el Internet Explorer 6 todavía por ahí rulando y cuando la ves dices, está todo descuadrado, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Claro. Y a eso solo ya es complicado, el que todo se vea guapo, que se vea como, a veces tú veslo en tu navegador, oye, pues chequeame cómo ves esto, veslo bien y tal, y tú, no veo nada, ¿cómo que no ves nada? ¿Qué estás usando? Entonces, bueno, por ejemplo, el otro día en la TPA, en la radio, topamos un bug en directo, un bug y un fallo, porque en la TPA tenían el navegador en castellano. Y yo, como lo usaba en asturiano, no lo topé. Había hecho alguna prueba rápido y tal, y digo, forrura. Y pasero. Y topasteis un error ya. Sí, el otro día que te diste en directo, sí. Que parece que manca más. Sí, o sea que tienes. Y también tuviste, yo soy una persona que no solo asolellaste esto de Atopa, este buscador, que comentamos a la gente que entre a atopa.info, porque yo pienso que la informática, como dice el otro, nadie ñaz aprendió y lo importante es engadellar, ponerse y todo eso. Ya os digo que yo tuve en este buscador y prestóme como quedó y está, oye, guapo, y eso pues es lo que decimos el casionín ese para la gueta y demás. Pero Marcos, sí que tuviste trabajando otro tipo de herramientas informáticas. Quería preguntarte por ellas y un poco el éxito que tuvieron o qué nos puedes contar de ellas. Bueno, pues son muchas, a ver si me acuerdo. Bueno, la primordial, la que más orgulloso estoy ahora mismo, y de GUF, que es un tornafuegos, que lleva Ubuntu. Ubuntu sacó hace muchos años, en el 2008, en el 2008 tengo yo GUF, sacó un tornafuegos, pero que era desde la terminal. Y sacólo como UFW, un Complicated Firewall, es decir, un tornafuegos sencillo.
Y yo oí de aquella muchas críticas, es decir, si esto es sencillo, tener que entrar ahí en una cosa negra con letras en blanco y teclear y tal, y dices tú, no, lo que es potente. Yeah. Pero perdona, digo por la gente que nos está huellando, sí. ¿Qué es un tornafuegos? Vale, un tornafuegos ya en el sistema operativo que tienes, cuando haces una conexión por internet, por ejemplo, permitirla o otorgarla. Es decir, si tú quieres que el emule descargue mejor, abres el tornafuegos para que emule pueda conectar con los servidores. Si no lo abres, emule no puede conectar, entonces va al lento, por ejemplo. Y es más o menos eso, un resumen muy rápido. No, digo, bueno, y decísnos eso, que lleva una esta herramienta que nos comentabas y un poco la que me siente orgulloso, ¿no? Sí, porque siento muy orgulloso de ella porque tiene muchísimos usuarios, millones tiene. Entonces, bueno, hacer un programa que lo usen millones y acollonante. Está bien. Sí. Lo que notes, y en el Community Manager de Ubuntu escribió un libro que es libre, The Art of Community, y en él decía lo que hacía que un proyecto triunfara o no, y para él decía que era la pertenencia, y es una gran verdad. Y es decir, si tú haces un producto y generes pertenencia a la gente, lo que consigues es que ese producto evolucione incluso solo. Y es decir, yo hago GUF y muchísima gente me viene y me da ideas de decir, oye, para la próxima versión prestaríame que tuviera esto. Y yo igual nunca caí en ello y digo, hostia, pues gran verdad, y es muy útil que tuviera eso y póngome a ello. O decir, oye, topé un error aquí, vale. Y entonces va mejorando incluso solo. Yo frego un poco de código, pero al final incluso ves gente que te va mezclando incluso código también. Y por ejemplo con esto de Atopa también, Atopa yo estoy impresionado de cómo está incluso triunfando. Veía en el Twitter ayer, bueno, no voy a decir nombres, que en Educastur que estaba otorgado por el Proxy. Entonces dices tú, pero ¿quién conoce a Atopa para otorgarlo en un Proxy? O sea, para que desde los colegios no se pueda visitar, por lo visto, pero bueno, no sé. Sí, que tenían, pero bueno, que estás orgulloso, sí que leílo en extremos medios de comunicación, que sí comentabas que estás orgulloso de lo que ya está Atopa, que estás agarrando bastante sonadía y todo ese tema. ¿Estás trabajando en alguna otra cosuca así ahora mismo o prefieres centrarte en lo de Atopa y ir a mejorando? Bueno, Atopa ya llevo como un par de meses a tope y sí, bueno, ya lo tengo como yo quería, guapo, que estoy afinando un poquitín las búsquedas. Por ejemplo, Alderiques Asturias que lo getaba, salía facebook.com/Alderiques Asturias, pero luego metía también, no sé por qué, los códigos de lengua de Facebook. Por ejemplo, no sé qué te puedo decir, UK- yo qué sé, es en /Alderiques Asturias, es decir, 1000 webs de Facebook para Alderiques Asturias, y realmente solo nos interesa una, que llegue www.facebook/Alderiques Asturias. Entonces ves esas cosas y vas afinándoles, vas diciendo, cuando el rastreador vea que Facebook se sale de esa página, cuidado, agarra el bono. Sí, no, y aparte que ya interesante para nosotros también, pues eso, tener la opción de, en este caso que bueno, producimos todo este material en asturiano y que eso es súper interesante. Sí, para rematar, Marcos Costales, como digo, que acompañanos hoy en este hoy Aldericamos con Alderiques de Asturias. Sí que me pensaba un poquitín, falémoslo a lo largo de toda la entrevista, pero ¿qué importancia tiene no solo el software libre, sino también para nuestra lengua, que nos también estamos trabajando alrededor de ella, todo este tipo de herramientas? ¿Qué importancia tiene que la gente que nos vea pues úseles, utilíceles y bueno, tenga esa opción de andar un poco enredillando con ellas? Bueno, yo creo que la importancia es precisamente que haya esa disponibilidad. Y es decir, que si tú quieres usar un sistema operativo en asturiano, si quieres buscar un buscador en asturiano, si quieres ver la tele en asturiano, has de ver a Alderiques Asturias, o poder escuchar un podcast en el móvil en asturiano, pues yo creo que eso ya acollonante. ¿Qué pasa? Hace años solo podíamos atopar información en los periódicos que teníamos, en los 3 periódicos que había,
y en, ¿cómo era aquel? Informativo territorial, ¿cómo era? No me acuerdo, sí, el nombre, panorama regional. Sí, entonces saliéndote de ahí no tenías nada. ¿Y qué pasa? Ahora tienes las herramientas y es impresionante eso, poder poner YouTube y ver un vídeo como este en el que tú puedas ver gente falando en asturiano, y puedes estar en Asturias o puedes vivir, ser fillos de migrantes y estar en México y decir, meca, eso, y lo que me decían mis padres que falaban mi abuelo, a ver cómo falen, y esa facilidad de que la información está ahí y tú puedes acceder a ella. Eso yo creo que es lo más importante, que ya no estamos en una allende en la que nos puedan aculturizar. Yo, por ejemplo, a mi madre una vez entrugué, mamá, yo de vida viciosa, y yo, mamá, ¿qué ye? ¿Arguero o argueru? Bueno, yo entrugaba y a ver qué me retrucaba, ¿no? Porque ella no aprendió, no fue a la escuela y tal, y ha dicho, y argueru, pero escribes argueru porque así lo escribe el comercio. Claro. Y dices tú, hostia, vaya poder que tienen los medios de comunicación. Y lo bueno es que con la tecnología que tenemos hoy en día, los medios de comunicación somos nos mismos. Claro. Sí, que podemos podemos trabajar y que todo este tipo de trebellos, como tú decías, Marcos, que en realidad son una herramienta que usamos y que permítenos, por eso tanta importancia, pues el tu buscador. Y bueno, pues para rematar, dáteles más fonderes gracias por haberate a los estudios de Conocer Asturias, estar con nos en este güey al dedicamos con prestonos por la vida, date la enhorabona por asolellar, porque como decimos, son cosas que lleven muchísimo trabajo y que lleve per importante que la gente sepa dar y valir a lo que se está haciendo, en este caso a nivel de herramientas informáticas. Y como tú me comentabas, sí que es verdad que ahora el futuro pasa por ahí, ¿no? Estamos ahora pues incluso pensando cuál puede ser el futuro, si habrá televisión, o mucha gente ya, como dice, sobre todo digamos gente mozo, que mucha gente ya tiene su tablet y llega por la noche para cama y no prende la televisión, sino porque puede incluso huellar programas de televisión en su tablet, ¿no? ¿Tú piensas que, para rematar ya, como es Villa, que el futuro pasa por ahí, esa, digamos, no diría televisión, sino el que tú llegues a huellar o a sentir, porque no todo llegue estar delante de una pantalla, pero que llegues a lo que llegue ya toda la carta, que digas, oye, préstame esto y tal, y que la informática ocupe ese lugar? Sí, yo creo que sí, pero bueno, yo siempre me equivoco en el futuro, así que en expediciones mías. Pero bueno, yo creo que sí, que Aracate, incluso la TDT, nació, creo que también para ser asina, y es decir, que tú pudieras ver el programa que quisieras a la hora que quisieres. Pero bueno, y hay, por ejemplo, alternativas en Estados Unidos y demás, que aquí no tenemos, como Netflix, en el que tú llegues a tu casa y puedes ver una serie en el momento que quieras. Y eso aquí todavía no lo hay, me parece que decir que porque la SGAE cobraba demasiado por los derechos de autor y demás, pero eso, que tú puedas ver lo que quieras en el momento que quieras. Y yo creo que eso es, vamos, el futuro pero inmediato. Bueno, y ya para rematar la entrevista, estáis huellando arriba a la mesa un trebello, Marcos, que hay una exclusiva para el Deriques de Asturias. ¿Qué es esto? Cuéntanos. Pues esto es Atopa, este aparatín que vemos aquí. Y una cubiboard, ¿vale? Y un ordenador que se venden ahora, que están muy de moda, que son de bajo consumo. Y bueno, y esto realmente es lo que tira de Atopa, pero de bajo. Tú cuando accedes a atopa.info hay un ordenador, un servidor y un ordenador, no hay otra cosa. Creo que te falle servirte páginas web. Pues este aparatín tan pequeño, que es muy pequeño la verdad, y Atopa. Sí, dais cuenta lo que lleva las nuevas tecnologías, esto ya Atopa, por eso prestábamos, Marcos, que nos sufiertes esta exclusiva que no mucha gente va a huellar, ¿no? Porque claro, Hoy tuve que tenerlo apagado por un mantenimiento de hidroeléctrica del Cantábrico, y entonces vamos, esto es único y repetible, porque tiene que estar siempre trabajando al 100%. Siempre prendido. Pues más nada, Marcos Costales, prestonos, como decíamos, y la persona que asoleyó este nuevo buscador tipo Google, llámase Atopa, en asturiano, bueno, Gueta, páginas en asturiano, o en castellano, como decías, que tengan palabras en asturiano. Préstanos por la vida que nos acompañaras aquí en los estudios de Conocer Asturias,
de verdad que enhorabuena por el traballo que faes y muchísimas gracias por esta exclusiva de traernos lo que lle a topa para que la xente non piense que lle una torre tipo las películas americanas, que lle una casi como si fuesen los servicios de inteligencia. Marcos Costales, seguimos en contacto porque de xuro que de alguna cosa discurrirás y siempre Alderiques de Asturias tendrás abierta la nuestra puerta para falar con nos de cosas tan prestosas y además cosas que falen en asturiano. Muchísimas gracias, Marcos, por acompañarnos. Gracias a vosotros y muchas felicidades por el programa y muy prestoso. Gracias, Marcos. Más nada, hasta aquí este nuevo programa de Güey Alderica Moscón, en este caso fue informática. Marcos Costales estuvo con nos. Tais oyertes porque seguimos adelante produciendo más material en asturiano. Un saludín y gracias por estar ahí. Tayueu.